Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José Miguel de la Cruz Abán, del área de matemáticas. El día de hoy aprenderemos a elaborar tablas y gráficos estadísticos. En este caso usaremos una pequeña encuesta de 3 preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a ver. En este caso vamos a aprender a elaborar, en este caso, una tabla de frecuencias y gráficos estadísticos, pero de la primera pregunta. En este caso, ¿y qué dice la primera pregunta? Dice, ¿a qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Muy bien, en este caso vamos a analizar esa pregunta. Primero recuerda que para elaborar tablas y gráficos estadísticos debemos considerar los tipos de variables. En este caso puede ser una variable cualitativa o una variable cuantitativa que representen mejor las características del tema de estudio. ¿Sí? Muy bien. A ver, en este caso, primero analicemos qué tipo de variable es. En este caso, ¿es una pregunta abierta o cerrada? Recordemos que una pregunta abierta es cuando la persona coloca su comentario o lo que piensa. Y una pregunta cerrada es cuando nosotros ponemos con alternativas. En este caso, analicemos la primera pregunta. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Muy bien, es una pregunta abierta. Ahora analicemos en este caso la variable. En este caso, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué queremos obtener? En este caso, la variable que estamos usando es ¿a qué edad? Entonces la variable es edades. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a poner como ejemplo que hemos encuestado, imaginemos que hemos encuestado a 21 personas de nuestra comunidad. En este caso, a 21 personas de la Unión. ¿Sí? En este caso, cada uno me ha dado su edad. Y ahí tenemos, ¿no? 15, 12, 8, 11, 15, 7, 23 y viceversa. Profesor, ¿y cómo puedo obtener o pasar de estos datos a una tabla de frecuencias? Vamos a ver qué sigue. Recuerden que para poder elaborar una tabla de frecuencias, en este caso con intervalos que vamos a realizar, podemos, en este caso, ordenar los datos, agrupándolos en forma ordenada, o sea, de menor a mayor. ¿No? En este caso vamos a ordenarlo. ¿Y cómo nos daría eso? Más o menos nos daría de esta manera, ¿verdad? En este caso hemos ordenado de menor a mayor. Profesor, ¿siempre voy a hacer así? Bueno, es opcional. Dependería de ti. Muy bien. Una vez que ya tengo mis datos ordenados, ¿qué más sigue? ¿Cómo podemos hallar una tabla? Recordando la clase anterior que vimos tabla de frecuencias. Muy bien. Vamos primero a determinar la amplitud. ¿Y cómo se determina la amplitud? En este caso es una pequeña división entre R entre K. R era el rango y K la cantidad de intervalos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿cómo se llama R? R era el máximo valor menos el mínimo valor. En este caso, ¿quién sería el máximo valor? Como ya está ordenado, ya está a simple vista, sería 25 menos el menor valor sería 7. Muy bien. En este caso, podemos decir que el rango, ¿cuánto sería? Sería 18. Muy bien, ahí quedó. No, aún nos falta ya el valor de K. No te olvides que K es la raíz cuadrada de N. ¿Qué cosa era N? La cantidad de intervalos que tiene, en este caso, mi encuesta. En este caso, hemos encuestado a 21 personas. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de 21. Y eso nos da un aproximado a 4,5 y más decimales. Como yo quiero un número entero, eso lo puedo redondear a 5, ¿verdad? Profesor, ¿por qué 5? Recuerda que después de la coma, ¿qué número sigue? Si el número que sigue es 5 o mayor que 5, se le aumenta uno más al 4. Pero si es menor de 5, se queda como está. Recordemos la técnica de redondeo de la clase anterior. Como es 5, se redondea a un caso más. Sería 5. Muy bien, ya tenemos el valor de R, ya tenemos el valor de K, solamente nos queda reemplazar, diremos 18 entre 5 y eso nos da un aproximado a 3,6 y más decimales. Yo quiero que sea un número entero, lo redondeamos, ¿y eso cuánto sería? Sería 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que mi amplitud sería 4. Muy bien, ya tengo en este caso la amplitud, ahora veamos qué sigue. Ahora sí ya podemos, en este caso, vamos a completar mi tabla estadística, ¿sí? Muy bien, ya teniendo la amplitud. A ver, ¿y cómo se llenaba? ¿Recuerdan de la clase anterior? Se colocaba primero el menor dato, en este caso es 7, y se
se le aumenta la amplitud. 7 más 4, eso me da 11, ¿verdad? Profesor, no entendí. No te preocupes. A ver, el siguiente caso es, se coloca lo que nos salió, 11, y le aumentamos la amplitud. 11 más 4, eso nos da 15. Siguiente caso, ¿cómo sería? Sería 15 más la amplitud, sería 19, y así podemos seguir completando. Profesor, ¿y hasta qué número voy a completar? Recuerda que siempre tiene que pasar al número mayor. O sea, tiene que pasar en este caso a 25. Entonces, seguimos. Sería 23 más 4, sería 27. Te pregunto, ¿pasó al mayor? Sí, ¿verdad? Muy bien, como ya pasamos al número mayor, ahí nos quedamos. A ver, ¿alguien recuerda cómo se determinaba la marca de clase? Sencillo, ¿no? Era la semisuma de los intervalos, ¿verdad? En este caso, sería 7 más 11 dividido entre 2. ¿Cuánto es 7 más 11? 18. Entre 2, eso nos da 9. ¿Cómo sería en el siguiente caso? Sería 11 más 15 entre 2. 11 más 15, 26. Entre 2, eso nos da 13, 17, 21 y 25. Si seguimos completando. Profesor, ¿y qué pasa si la marca de clase me sale un número decimal? Si te sale un número decimal, no te olvides que se copia como te sale. No hay ningún problema. En la marca de clase sí se copia como nos sale, sea un número entero o un número decimal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo completamos la frecuencia absoluta? Recordemos cómo era del intervalo, ¿verdad? O sea, busquemos los datos que estén entre 11 y que sean menores de 11. Disculpen, de 7 a menores de 11. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quiénes serían de 7 a menores de 11? Sería 7, 8, 10, ¿verdad? 11 no, porque debe ser menor de 11. Como ya está ordenado, ya es más simple. Serían 5 datos. Siguiente caso, de 11 a un número menor de 15. ¿Quiénes serían de 11 a menores de 15? Muy bien, sería hasta el 13, ¿verdad? Tenemos 4 datos. De 15 a menores de 19, tenemos solamente 3 datos. De 19 a menores de 23, tenemos 3, 5, ¿no? 5. Y en el último caso, de 23 a menores de 27, tenemos solamente 4 datos. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto está bien? Cuando la suma de la frecuencia absoluta, que me sale 21, es la misma cantidad de las personas encuestadas. En este caso, se dijo al comienzo que eran 21 personas. Muy bien, coincide, ¿verdad? Entonces quiere decir que está bien. Muy bien, ¿qué más se determina? Recuerden que en una tabla de frecuencia también determinamos, en este caso, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Alguien recuerda cómo se determinaba esto? Muy bien, el primer caso se copia igual, era 5. El otro caso era la suma en forma diagonal, 5 más 4, 9. Para el siguiente caso, en forma diagonal, 9 más 3, 12. 12 más 5, 17. Y 17 más 4, 21. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto está bien? Cuando el último dato es igual que el total de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Sale lo mismo. Muy bien. Ahora, aquí viene el trabajo. ¿Y cómo se determinaba la frecuencia relativa? ¿Alguien recuerda? Muy bien. Era la frecuencia absoluta entre el total. Profesor, 21 entre 5. No. Es la frecuencia absoluta 5 entre 21. ¿Sí? A ver, sería 5 entre 21. No te olvides, ¿ah? Es la frecuencia absoluta entre el total. Y eso nos daba un aproximado a 0,24. ¿Cómo sería el siguiente? Sería 4 entre 21. Y eso nos da un aproximado de 0,19. Siguiente caso, 3 entre 21, 0,14. 5 entre 21, 0,24 y 4 entre 21, 0,19. Ahora, ¿cómo comprobamos que la frecuencia relativa está bien? Cuando la suma me da un aproximado a 1 o 1. En este caso, si sumamos, nos da 1 exactamente. Profesor, ¿hay casos en que siempre te va a dar 1? No, hay casos en que también te puede dar un aproximado a 1, o sea, 0,99. ¿Ya? Como estamos redondeando, en este caso, hay casos en que nos sale así, ¿ya? Pero pierde cuidado, está bien. Muy bien. En este caso, ¿y cómo se determinaba la frecuencia relativa porcentual?
viene de porcentaje, o sea, del 100%, ¿verdad? Solamente se multiplica la frecuencia relativa por 100. Recuerden el truco que les enseñé en la clase anterior. 0,24 por 100 solamente corre 2 espacios la coma. Nos sale 24%, 19%, 14%, 24% y 19%. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto está bien? Cuando la suma de estos datos me tiene que dar el ¿cuánto? El 100%. Muy bien. Hemos recordado la clase anterior y hemos completado nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a elaborar un gráfico. Muy bien, ya tenemos en este caso nuestra tabla o una parte de la tabla. Ahora colocamos la variable del eje X y del eje Y. Recuerden que en el eje X se copia la variable. En este caso, ¿cuál es la variable que estamos usando? Son las edades, ¿sí? Y también colocamos el título, no te olvides, ¿ah? En este caso, ¿qué es lo que dice la primera pregunta? O queremos obtener la mayor participación en tu escuela o comunidad. Ahora, colocamos la variable, en este caso es edades, y para el eje Y, o de las ordenadas, colocamos en este caso la frecuencia absoluta. ¿Está bien? No te olvides, el eje X, la variable, en este caso son edades, y en el eje Y, la frecuencia absoluta. A ver, empecemos con el primer caso. De 7 a 11 dice que son 5. ¿Ya? De 7 a 11 son 5. De 11 a 15 es hasta 4. De 15 a 19 hasta 3. 19 a 23 es también 5. Y de 23 a 27 es 4. ¿Sí? A estos tipos de gráficos se les conoce como un histograma. ¿Está bien? Histograma. No te olvides, ¿ah? Hemos graficado en este caso un histograma, cuando las barras están juntas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, profesor, ¿es el único caso que se puede hacer? No, también se puede hacer otro tipo de gráfico. En este caso vamos a usar la marca de clase. O sea, entre 7 y 11, ¿cuál es el punto medio? Dice que es 9, ¿verdad? Muy bien, graficamos 9. Entre 11 y 15, ¿cuál es el punto medio? 13. Y así podemos completar el punto medio de cada barra, de cada barrita, ¿verdad? Y si unimos desde el punto inicial cada punto, unimos cada punto, esa unión se le conoce como un polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? Es la marca de clase, en este caso, de mis intervalos o los puntos medios de cada columna que hemos determinado, ¿sí? No te olvides que para hacer el polígono de frecuencia puedes dibujar el histograma, como no. En este caso puedes solamente los puntos. No hay ningún problema, ¿sí? En este caso hemos determinado un histograma y un polígono de frecuencia. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Muy bien, ya hemos determinado la tabla y el gráfico para la primera pregunta. En este caso vamos ahora a responder la segunda pregunta, elaborando su tabla y su gráfico estadístico. A ver, en este caso, ¿qué nos dice la segunda pregunta? Dice, ¿la escuela o la comunidad cuentan con espacios que permiten la participación? En este caso, vamos a determinar qué tipo de pregunta es, ¿abierta o cerrada? En este caso, como estamos poniendo alternativas, es una pregunta cerrada, ¿sí? ¿Y cuál es el tipo de variable que vamos a pedir? Si un varón o una mujer dijeron que sí o dijeron que no. En este caso, vamos a representarlo por el sexo, ¿sí? A ver, en este caso, ¿cómo vamos a elaborar una tabla de esta similitud? A ver, primero, dice que de los 21 encuestados, de las 21 personas que hemos encuestado como ejemplo, 12 varones y 9 mujeres. A ver, ¿cómo lo representamos? Primero colocamos, en este caso, del sexo masculino fueron 12 y del sexo femenino fueron 9. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cómo puedo llenar los demás datos? No te preocupes. A ver, también nos dice que de los 12 varones, 5 dijeron que sí y 7 dijeron que no. Ah, muy bien. A ver, ¿cuántos varones dijeron que sí? Fueron 5. ¿Y cuántos varones dijeron que no? Fueron 7. En total me da 12. Y de las mujeres, se dice que 6 dijeron que sí y 3 dijeron que no. Profesor, ¿y cómo podemos hallar los porcentajes? Ah, muy bien. Recuerda que para poder hallar los porcentajes en este caso,
Se dice, para determinar el porcentaje en cada caso, dividimos una variable entre el total de cada fila y lo multiplicamos por 100. Profesor, no entendí. A ver, vamos a resolverlo. Dice que para determinar el porcentaje se divide la variable entre el total de cada fila y lo multiplicamos por 100. O sea, del sexo masculino dividimos la variable, en este caso sería sí, entre el total de la fila, en este caso el total de varones, y lo multiplicamos por 100. A ver, ¿cómo sería para el primer caso de la variable sí? Sería 5 entre el total, 12, y lo multiplicamos por 100. Eso nos sale más o menos 41,66 y sigue repitiéndose. Redondeamos con un solo decimal. Sería 41,7. ¿Sí? Profesor, no entendí. No te preocupes. A ver, veamos con la siguiente variable. Sería 7 entre el total, sería 12 de cada fila, multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto nos da? 58,3333. Redondeamos con un solo decimal, sería 58,3. A ver, eso solamente es de la variable o del sexo masculino. Ahora veamos con la variable o del sexo femenino. A ver, ¿cómo sería? De la misma forma. ¿Cuántas mujeres dijeron que sí? Fueron 6. Del total, 9. Multiplicamos por 100 y eso nos da un aproximado a 66,6666. Lo redondeamos con un solo decimal, 66,7. Colocamos ese dato. De la misma forma, la variable no. Sería 3 entre 9 multiplicado por 100. Y eso nos da 33,3333. Redondeado sería 33,3. Y lo colocamos. Muy bien, así de simple es completar esta tablita. Ahora vamos a graficarlo. ¿Y cómo sería? Igual, ¿no? No te olvides, nuestro plano cartesiano, el título en este caso de la pregunta, los espacios de participación en la escuela o la comunidad. La variable en este caso se coloca en el eje X y en este caso la frecuencia absoluta o en este caso la cantidad de intervalos en el eje Y. A ver, ¿y cómo podemos graficarlo? A ver, del sexo masculino, ¿cuántos dijeron que sí? Fueron 5. ¿Dijeron que no? 7. A ver, ¿dijeron que sí? Fueron 5. ¿Dijeron que no? Fueron 7, ¿verdad? A ver, del sexo femenino, ¿cuántos dijeron que sí? Fueron 6. ¿Cuántos dijeron que no? Fueron 3. ¿Sí? Muy bien, vamos a representar cada columna, o en este caso cada barrita. La barrita de color verde me representa a la variable sí, y la barrita de color celeste me representa a la variable no. ¿Qué tal la gráfica? Interesante, ¿verdad? Muy bien, ahora solamente nos falta completar la tercera pregunta. Vamos a elaborar, en este caso, la tabla y tu gráfico estadístico de la tercera pregunta. ¿Qué nos dice la tercera pregunta? ¿Qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud en los espacios públicos que garanticen una participación segura? A ver, en este caso, primero, ¿es una pregunta abierta o cerrada? Sería una pregunta cerrada porque estamos poniendo alternativas. Y en este caso, ¿qué queremos obtener? ¿Cuál es el tipo de variable que estamos investigando? Son las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Que están utilizando las personas. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos representarlo esto en nuestra tablita? Sería, ¿no? En este caso, tenemos la variable medidas, lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla. ¿Cuántas personas se lavan las manos y cuántas personas no se lavan las manos? ¿Cuántas personas hacen el distanciamiento social y cuántas no lo hacen? Y así también para el uso de mascarillas. A ver, no te olvides que total de encuestados son 21. A ver, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo podemos llenar en este caso ese caso. A ver, imaginemos que 3 personas nos han enviado la encuesta y han marcado. En este caso, en la primera encuesta, disculpen, marcaron solamente para qué medidas usan de bioseguridad. Usan el lavado de manos y el uso de mascarillas. Para la otra persona, marcó lavado de manos y el distanciamiento social. Y para la tercera persona, solo marcó el uso de mascarilla. Solamente se cuida usando mascarilla. A ver, ¿cómo lo podemos representar en este caso en nuestra tablita? A ver, vamos, primero, lavado de manos. ¿Cuántas personas marcaron el lavado de manos? En este caso, en este ejemplo, a ver, lavado de manos, 1 marcó, 2, y aquí no marcó. Entonces decimos, ¿cuántos marcaron sí
Fueron 2. ¿Y cuántos no marcaron? Fueron 1, ¿verdad? De un total, en este caso, de 3 personas. ¿Sí? Profesor, no entendí. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Distanciamiento social. ¿Cuántas sí marcaron? A ver, no marcó. Sí marcó, 1. No marcó. Entonces, ¿cuántos marcaron que sí? Fueron 1. ¿Y cuántos marcaron que no? Fueron 2. ¿Sí? De 3 personas. A ver, el siguiente, de la misma forma. El uso de mascarillas. A ver, uso de mascarillas. Acá marcó 1. No marcó. Y sí marcó. Marcaron 2 y 1 no marcó. ¿De cuántas personas? De 3. ¿Se entendió cómo se llenó la tablita en este caso de las encuestas que ustedes van a realizar? Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, imaginemos que de las 21 personas, 12 marcaron que sí para el lavado de manos y 9 no marcaron. Para el distanciamiento social, 15 marcaron que sí y 6 no marcaron. De igual manera para el uso de mascarillas. ¿Está bien? Profesor, ¿y cómo llenamos esta tablita? De la misma forma que la anterior. A ver, ¿cómo se hacía la anterior? Era, ¿no? Colocábamos 12 entre el total. En este caso, de cada fila, el total es 21. Sería 12 entre 21 multiplicado por 100. Eso nos da 57,14 y más decimales. Redondeamos con un solo decimal, 57,1. Y así el siguiente sería 9 entre 21. Recuerda, 9 entre 21 multiplicado por 100. Nos sale un aproximado de 42,85 y redondeado sería 42,9. Muy bien, y así podemos completar el siguiente. Sería 15 entre 21 por 100 y ya podemos completar 6 entre 21 por 100 y de la misma forma, ¿no? El otro también ya lo podemos completar. Muy bien, es así como podemos completar en este caso una tablita para la tercera pregunta. Ahora, ¿cómo podemos graficar? De la misma forma que la pregunta anterior. En este caso, colocamos el título, las medidas de bioseguridad para una participación segura. No te olvides, colocamos la variable, que son medidas, y en este caso, la cantidad de encuestados o la frecuencia absoluta. A ver, lavado de manos. ¿Cuántos dijeron que sí? Fueron 12. ¿Cuántos dijeron que no? Fueron 9. Distanciamiento social. ¿Cuántos dijeron que sí? Fueron 15. ¿Cuántos dijeron que no? Fueron 6. El uso de mascarillas fueron 16 que dijeron que sí y que no fueron 5. ¿Sí? A ver, ¿qué me representa la barrita de color verde? La variable sí. Y la de color, en este caso, celeste, no. ¿Verdad? Muy bien. Es así como se representa. En este caso, para la tercera pregunta, hemos elaborado una tabla y un gráfico estadístico. ¿Sí? ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Gracias por tu atención. No te olvides que si tienes alguna duda, nos puedes consultar al grupo de WhatsApp, que estamos atentos para poder ayudarte. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima clase.